En 1893, en un rincón olvidado del Imperio ruso, nació una niña pequeña llamada Rose, que, sin estudios y prácticamente siendo analfabeta toda su vida, logró crear un imperio que la hizo rica. Sin saber inglés, a los 23 salió rumbo a Estados Unidos en un barco lleno de cacahuetes y con una etiqueta en el cuello, que decía en ruso una ubicación y una persona. Uno de los inversores más famosos como Warren Buffett no podía dejar de admirarla por su gran capacidad de hacer negocios. Tanto así que no pudo resistirse y compró su negocio por un valor de $55 millones. Quédate en este video para saber más sobre esta gran historia, ya que responderemos a la pregunta de ¿cómo una analfabeta que a priori no tenía futuro se convirtió en una de las mujeres más exitosas del mundo? Bajo su credo, vende barato, di la verdad, no engañes a nadie. Su nombre completo era Rose Gorelik y nació en el seno de una familia humilde. Aquel territorio olvidado donde nació es conocido hoy como Bielorrusia. En una situación económica tan desfavorable, Rose tuvo que trabajar desde los 6 en una tienda de comestibles junto con su madre, mientras su padre trabajaba como rabino. Por mucho que Rose haya tenido una mala suerte en su situación económica, la vida terminó equilibrando la balanza y le otorgó un talento descomunal en los negocios. Y esto se vio representado cuando a los 13 era dependiente y a los 19 ya era la gerente con varias personas a su cargo. Y por muy incomprensible que parezca, sin ningún estudio, Rose era analfabeta. A los 20 años conoció a su futuro esposo, con quien estaría hasta el final de sus días. No he podido encontrar si Rose tuvo más amoríos cuando era joven, por lo que esto nos indica una vida con un único amor. El hombre que tuvo la suerte de estar a su lado era Isadore Blumkin, un vendedor de zapatos, que tan solo un año después de casarse huyó a Estados Unidos para evadir el servicio militar obligatorio del ejército del zar, pero haciendo una promesa a su esposa de verla nuevamente. Rose viajó por Siberia, China y Japón antes de llegar a Estados Unidos en un barco lleno de cacahuetes, con una etiqueta en ruso en el cuello que decía Fort Dodge, Iowa, Isadore Blumkin. Luego de 3 años y sin saber ni una palabra en inglés, por fin se encontraron. Pero su situación no era muy alentadora y decidieron viajar al estado contiguo Nebraska, a una ciudad muy modesta como lo es Omaha. Isidore abrió una tienda de ropa usada, que luego transformó en una tienda de muebles de segunda mano. Más tarde incluyeron una joyería y una casa de empeño. Rose aprendió inglés gracias a su hija, que le enseñaba las palabras que había aprendido en la escuela durante el día. Aunque todo parecía bien encaminado, la Gran Depresión los atacó. Y con 4 hijos y mucho que pagar, Rose decidió iniciar su propio negocio para ayudar a su esposo. Fue cuando, gracias a un préstamo de su hermano de $500, unos $11,000 de hoy en día, fundó Nebraska Furniture Mart, o NFM, en el sótano del negocio de su esposo. El sótano era de unos escasos 30 metros cuadrados. Rose operaba el negocio de muebles en el sótano, mientras su esposo se enfocaba en la joyería y la casa de empeño en la parte superior. La situación era difícil. Para saldar sus deudas, la familia tuvo que vender algunos de sus muebles. Pero el talento de Rose sobresalía muy por encima de los demás. Su filosofía era simple: vender barato, di la verdad y no engañes a nadie. Y eso fue lo que hizo. Los competidores se quejaban por los precios tan bajos de Rose y muchos presionaron a los proveedores para que dejaran de venderle a NFM. Incluso fue llevada a juicio por violar las leyes de comercio justo. Pero no solo ganó todos los casos, sino que además obtuvo una publicidad invaluable. De hecho, pudo convencer a un juez para que le comprara unas alfombras por unos $1,400. Luego viajó a Kansas, Chicago y Nueva York para conseguir más proveedores. Todo iba viento en popa hasta que su esposo falleció en 1950 y trajo un pesimismo en la familia. Para colmo, las guerras suscitadas en el 45 y en el 50 hicieron que la economía de NFM se resintiera. Para prosperar y superar estas adversidades, NFM tuvo una política muy estricta: vender productos a un margen de ganancia extremadamente bajo, un 10% por debajo del coste. Esta estrategia atrajo a más clientes en busca de gangas y generó una reputación fiable. Al tener precios tan bajos y clientes recurrentes, NFM vendía en grandes volúmenes. Incluso si el margen por artículo era pequeño, en
En retrospectiva, el alto volumen de ventas le daba grandes ganancias. Para poder vender en grandes volúmenes, Rose, o la señora B, como le llegaron a apodar, priorizaba tener grandes cantidades de inventario disponible. En un momento donde los minoristas trabajaban con un inventario limitado y dependían de terceros, especialmente después de las restricciones de la guerra, NFM tenía productos listos para la entrega inmediata. Y los clientes no faltaban. Pensemos que después de las guerras existía una demanda acumulada, cuando los veteranos regresaban a casa con sus familiares. El llamado Baby Boom impulsó las necesidades de nuevas casas, con más muebles y electrodomésticos. Diría que NFM no daba abasto, pero en realidad sí lo hacía. Hubo varias calamidades que afectaron a la familia y al negocio, como hemos visto, pero no habían terminado, y es que pocos años después, un incendio tuvo lugar en sus instalaciones. El fuego arrasó con gran parte de su inventario y la tienda, pero Rose, en lugar de detenerse y rendirse, junto con sus hijos, reconstruyeron la tienda, pero esta vez haciéndola más grande y mejor. También un tornado causó daños a la nueva tienda unos años después, pero igual que antes, nada de esto los detuvo, y la reconstruyeron nuevamente. Inclusive, a pesar de estas catástrofes, Rose donó parte de su fortuna a la Cruz Roja Americana y al ejército para ayudar a los afectados. Por muy grande que fuera su fortuna, su empatía con los demás lo era aún más. En 1978, a los 95 años, después de una larga carrera, estaba por retirarse y dejar que sus hijos se hicieran cargo de la tienda, que con tanto esfuerzo habían convertido en la mayor mueblería del país, aunque no fue nada fácil convencerla. Con un acuerdo verbal, vendió el 90% del negocio a Warren Buffett por $55 millones. Tanta era la confianza que desprendía Rose que esta operación ni siquiera incluyó una auditoría de sus cuentas, únicamente hizo falta un apretón de manos. Solo 3 meses duró su retiro, ya que volvió al mismo lugar, pero no a NFM, sino para abrir una nueva tienda justo al frente, llamada Liquidación y Outlet de Fábrica de la Señora B, y rápidamente se convirtió en la tercera tienda de alfombras más grande de Omaha. Rose tenía un talento natural para los negocios, que inclusive a sus 95 años no bajaba el ritmo. Bien entrada en sus 90 y tantos años, Rose tuvo que ser operada en ambas rodillas. De ahí en adelante usó un carrito motorizado para desplazarse por la tienda. La razón de que no quisiera jubilarse no fue únicamente porque se sentía aburrida sin nada que hacer en su casa, sino también porque sentía que le estaban excluyendo de la empresa. En tan solo 2 años, la nueva empresa ya era rentable, y Warren Buffett, que tiene un buen ojo para los negocios, no dudó ni por un segundo en comprar nuevamente el negocio de Rose. Por muy increíble que parezca, la menuda Rose en ese momento tenía unos 99 años. Una famosa frase de Buffett que nos puede dar a la idea de la personalidad de Rose es la siguiente: una pregunta que siempre me hago al evaluar un negocio es cómo me gustaría competir con él. Preferiría luchar contra osos pardos que competir con la señora B y su descendencia. Compran de forma brillante, operan con ratios de gastos con los que los competidores ni siquiera sueñan, y además trasladan gran parte de sus ahorros a sus clientes. Rose siguió trabajando hasta un fatídico 9 de agosto de 1998 a los 104. Falleció por problemas cardíacos. Sus familiares no cerraron la tienda en su funeral porque creían firmemente que ella no lo hubiera querido así. El legado de Rose Blumkin perdura hasta nuestros días. Fue una gran benefactora del Centro Comunitario Judío de Omaha y del Centro de Artes Escénicas Rose Blumkin. Y aquí es donde termina el video. Esta historia la conocí gracias a leer El Inversor Inteligente de Benjamin Graham, y como uno de los casos más prolíficos de lo que es una verdadera empresa, como un negocio que se puede entender y en el cual se puede ver sus rendimientos. ¿Quién diría que una inmigrante sin saber el idioma al lugar que emigraba, además de ser analfabeta, terminaría creando un imperio en la industria minorista? Esta es una historia que comenzó con todos los elementos para un fracaso, pero no fue así. En cambio, sí ha habido historias donde todo comienza con todos los elementos a favor y termina como un total desastre. Este es el caso del Hindenburg LZ-129, que se pensó que sería una revolución en el transporte transatlántico y terminó como el peor desastre de dirigibles en toda la historia. Así que toca la pantalla para saber más. Muchas gracias por llegar aquí y arrivederci.